Ha sido una intensa semana política. Las elecciones del fin de semana pasado tuvieron como protagonistas las candidaturas independientes de la lista del pueblo y de los movimientos sociales, con una marcada tendencia a mujeres electas, que incluso encontraron techo en la paridad, al tener que ceder sus cupos a hombres. Además ocurrieron otros fenómenos, como la elección de la Machi Francisca Linconao, autoridad ancestral mapuche, presa política, que fue víctima de montaje, criminalización y persecución por parte del Estado. De tal manera, hubo un drástico retroceso de Chile Vamos, que no alcanzó a obtener el tercio con el cual frenar las transformaciones en la Convención Constituyente, acompañado de un repunte electoral del Frente Amplio y el Partido Comunista. Asimismo, los partidos de la exconcertación se vieron fuertemente dañados, lo que generó remesones a la interna, donde las primeras reuniones ya avisoraban un panorama complicado para las próximas elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, tensionando a sus presidentes de partidos, culpándolos del fracaso. La expresión de este revuelo se vio en las malogradas negociaciones por unas primarias de toda la centroizquierda, donde los viejos estandartes del Partido Socialista, que gobernaron durante décadas y que profundizaron el sistema neoliberal, salieron a defender utilizando a Allende, a su pasado libertario, como ellos mismos dijeron, para estar presente en este nuevo periodo político, donde la balanza se movió más a la izquierda de lo que ellos logran representar, en una marcada tendencia de la población a la desconfianza de las instituciones y partidos políticos del orden. La novela de las negociaciones es clásica, claramente una apuesta comunicacional para invisibilizar las candidaturas triunfantes del mundo popular y marcar pautas sobre los temas a discutir, tal como lo hicieron con la entrevista a un integrante de la lista del pueblo, donde la conversación giró sobre si iban o no a reunir, se iban o no a reunir con los partidos de la izquierda reformista y cuál sería su postura frente a las elecciones presidenciales. Ante este revuelo, hasta los más politizados cayeron en el juego electoral, de volver suyos los candidatos de los partidos del orden, alcaldías, gobernaciones y próximamente presidenciales. De esta manera, todos los demás temas puestos en la palestra por los pueblos quedan fuera de los matinales, de los noticieros, de los programas de debate. Por esto, desde Convergencia Medios, buscamos presentar las voces populares, debatir los temas que los movimientos populares y sociales quieren dar, como el debate por el indulto general a las y los presos políticos de la rebelión popular, sobre el plebiscito intermedio para sobrepasar el quórum de los 2/3, sobre la generación de una bancada que represente lo sucedido en las calles, sobre nuevos mecanismos participativos que nos permitan escribir una constitución, haciendo eco de todas nuestras voces y demandas. Por esto y más, nuestra bienvenida al programa de debate político Aquí se lucha, donde el protagonismo lo va a tener el movimiento popular, para desbordar la institucionalidad y avanzar hacia una vida digna para todos los pueblos. Aquí se lucha. Eh, esta noche nos va a acompañar nuestra primera invitada, que es Camila Zárate, del Distrito 7, bueno, una constituyente que logró triunfar. Ella es representante del Distrito 7 y va por la bancada de la lista del pueblo. Ella es abogada, dirigente socioambiental, ha tenido una trayectoria importante dentro del movimiento por el agua y los territorios, así que veamos si ya se conectó. Hola Camila, ¿cómo estás? No te Hola, escucho hola. yo mucho, ¿eh? Ahora Ahora sí, estaba con el sí, micrófono ahora apagado. Ahí está más tú. derecha. ¿Cómo estás Camila? Primero felicitarte por este triunfo. Bueno, muy bien. Ha sido una semana agitada. Ya estamos a una semana de lo que fueron las elecciones. Por supuesto, unas elecciones triunfantes para quienes queremos cambiar este sistema económico, político y social. Y, y bueno, obviamente que también totalmente de acuerdo con lo que se mencionaba en la línea editorial, por supuesto que una elección que corre el cerco, que deja muy acorralada a la derecha y a los partidos del orden, y que posiciona a esta nueva fuerza política que es la lista del pueblo, y en donde también tenemos una fuerte presencia tanto mujeres como ecologistas en general. Sí, creo que una de las cosas que marcaron estas elecciones, como tú dices,
la elección de mujeres y hay como una lógica de sentidos comunes en torno al debate medioambiental, que es muy positivo para la población. En ese sentido, y entendiendo que hay varios representantes de los movimientos sociales o que articulan dentro de sus territorios, em, ¿qué se ha conversado o qué has conversado tú con otros, con otros representantes respecto al indulto de los presos políticos? ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Porque convengamos que una de las cosas que se aquejaban a la convención era que obviaba el hecho de que todavía teníamos a luchadores sociales en prisión y teniendo también como unas prisiones preventivas ridículas, o sea, sin probar nada. Y en este tiempo se han caído varios montajes o por falta de pruebas. Entonces, aparece como una necesidad urgente. ¿Cómo se puede atacar ese problema desde la convención? Bueno, yo creo que es importante también indicar que quienes provenimos del movimiento social, para poder ser parte de este proceso, lo hicimos a través de la ratificación de nuestros espacios autónomos sociales, y desde ahí se posicionó la idea de que, si bien entendíamos que estábamos en un escenario antidemocrático, en términos de no solamente la privación de libertad de compañeras y compañeros que fueron parte de la manifestación que dio pie a este proceso, sino también por la situación también compleja de que no existan verdad y justicia para quienes han vulnerado los derechos humanos, la situación de impunidad también en la que estamos inmersos. Y en ese sentido entendimos también que uno de los compromisos importantes, además de nunca abandonar la Asamblea Constituyente, era, por supuesto, la libertad de las presas y los presos políticos por luchar, como una de las banderas de lucha importantes para posicionar en este debate constituyente. Así fue como establecimos la necesidad de no ceder este espacio a los partidos políticos de siempre, los partidos del orden, y también a los rostros de siempre también, que veíamos que era muy posible que también tuvieran buenas posibilidades de salir electos en la constituyente. Y por lo mismo es que dimos este paso importante del movimiento social. Ahora, a raíz de la lista del pueblo, que también es otro proceso bien interesante en términos que confluye tanto a quienes despertaron de la revuelta social y sobre todo a personajes muy icónicos y muy sentidos y que representan la identidad popular para la gente y que provienen de la Plaza de la Dignidad, es al mismo tiempo como este despertar también confluye con los espacios tanto a nivel social de los movimientos sociales históricos, pero también con los espacios a nivel territorial, porque no olvidemos que hubo un proceso importante de generación de espacios de asambleas distritales que finalmente también confluyen en la lista del pueblo y son parte también de esta apuesta colectiva en términos electorales. Entonces, desde esa confluencia también no olvidar que una de las principales demandas de la lista del pueblo es también el principio ético de no olvidar a aquellas personas que fueron las que también dieron pie y permitieron el proceso social y político e institucional que estamos viviendo. Entonces, desde esa perspectiva de que no es ético abandonar a nuestras compañeras y compañeros que hoy en día están tras las cárceles, es que uno de los compromisos principales es la presión política, el voto político de alcanzar como bancada del pueblo la amnistía total de las presas y los presos políticos por luchar antes de comenzar a redactar la Constitución, al punto de que no podemos redactar la Constitución con presos políticos en las cárceles. Y esa también ha sido una de las demandas y banderas principales también de mi candidatura, también en el Distrito 7. Acá estamos por la libertad de Giordano, a quien se le ha aprisionado injustamente, sin pruebas, porque la única prueba que hay es un testimonio de un PDI de supuesta intento de homicidio, siendo que PDI ni siquiera tiene lesiones. Entonces, realmente es muy grave el caso, por lo cual se le está condenando, porque ya hay una condena por cuasi delito de homicidio, y que, por supuesto, que también ya se está recurriendo a nivel de la Corte Suprema. Pero bueno, obviamente que ya en términos concretos respecto de lo que es de cómo nos vamos articulando en torno a estas demandas, por supuesto que ya toda la bancada del pueblo estamos confluyendo ya en cómo ir haciendo un llamado
en términos de puntos de prensa, en términos políticos, ya más allá solamente de las declaraciones que han dado ciertas personas, sino ya como constituyente que en bloque nos empezamos a posicionar para poder hacer presión, sobre todo considerando que ya el miércoles se vota también la ley de indulto a nivel del Congreso. Sí, y deteniéndome un poco en ese punto, ¿a qué te refieres tú con esta, como agruparse con otros sectores? Se ha hablado mucho de esto de la bancada de los pueblos. ¿Qué oportunidad ves tú de, por un lado, el tema de los presos políticos y por el otro, instalar algunas demandas bases en esta bancada? ¿Cuáles han sido como las conversaciones? ¿Cuáles son las cosas que se quieren potenciar? Mira, la bancada del pueblo, propiamente tal, es la lista del pueblo, para también aclarar un poco la terminología, porque la lista del pueblo ahora se va a confluir como la asamblea del pueblo, que también va a tener base a nivel distrital. Y esa va a ser la asamblea que va a mandatar y respecto a la cual estamos también construyéndonos orgánicamente de manera horizontal para hacer frente al periodo que se nos viene. En términos de una posibilidad de una bancada de los pueblos en términos más amplios, la verdad es que todas esas decisiones las vamos a tomar como Asamblea del Pueblo, no nos vamos a adelantar en los vínculos con otros sectores hasta tener eso claro, pese a que los movimientos sociales de donde yo pertenezco ya tenemos vínculos previos, por decirlo así, desde un punto de vista de la articulación interseccional que hemos desarrollado durante los últimos 10 años, en donde no solamente Movimiento por el Agua y los Territorios trabaja de manera aislada, sino que también hemos generado un comité socioambiental dentro de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, trabajamos de manera articulada con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, entonces han sido años de construcción programática común y que por supuesto también van a ser relevantes al momento de instalar temas que responden a las demandas comunes del movimiento social en todos estos años. Entonces, yo creo que no cabe duda de ello, pero sin embargo, siempre y considerando la importancia de la horizontalidad y de empezar a instalar desde ya los mecanismos de democracia directa y participativa durante todo el proceso, por supuesto que tenemos que esperar a las decisiones que se tomen en la Asamblea del Pueblo para empezar a generar esos vínculos. Perfecto. Y en ese sentido, como que uno de los, bueno, se ha hablado de que ya se saltó uno de los primeros torniquetes, que es eh, tener como electos a los constitucionales o a los constituyentes. Y en ese sentido, la primera cosa que se tiene que resolver es el tema de los 2 tercios. ¿Cómo lo ven ustedes al interior también de la lista del pueblo? Bueno, como lista del pueblo, hemos analizado que si bien estamos en una situación favorable en términos de que la derecha no alcanza el tercio, no podemos flaquear en nuestro compromiso con la Asamblea Constituyente. Y ese compromiso implica que nos declaremos soberanos al momento que redactemos esta nueva Constitución. Y por tanto, no podríamos aceptar las reglas que fueron establecidas por los poderes constituidos, porque este es un poder totalmente distinto y es un poder constituyente. Para que este poder constituyente sea soberano, es necesario que nos declaremos como tales y por tanto cambiemos el cerco, seamos capaces de cambiar todos esos cerrojos y uno de ellos principales, además de lo que tiene que ver con el no tocar ciertos tratados internacionales, es por sobre todas las cosas también lo que tiene que ver con el quórum de 2 tercios. Creemos que estaríamos cometiendo un error político, social y cultural importantísimo en términos de los procesos constitucionales que se están habitando no solamente en Chile, sino que en el mundo, si no somos capaces de eliminar el quórum de 2 tercios, que no es otra cosa que la oposición de las minorías y de los poderes fácticos respecto de los grandes cambios, a un quórum de mayoría del 50% más uno, que es la mayoría absoluta y que es el quórum que se utilizaba en otros países. Sería, por supuesto, que un retroceso en términos constitucionales mantener ese quórum o al menos mantenerlo en los términos de un poder constituido que nos vino a decir cuáles son las reglas del juego. Entonces, es importantísimo que entendamos que tenemos que cambiar ese cerco y en caso que queramos establecer como poder constituyente, soberano, mantener los 2 tercios, que sea así, pero no puede ser que lo establezcamos como el simple respeto a un quórum establecido a través de un acuerdo que ya sabemos que es ilegítimo, desde la posibilidad de establecer una tradición histórica cultural constitucionalista del veto de las minorías.
Así que por lo mismo es que creemos que a nivel de reglamento tenemos que ser capaces de cambiar ese quórum para que no nos farriemos una oportunidad histórica y no generemos un precedente negativo para otros países también. Perfecto. Camila, vamos cerrando ahora. Recordarle a quienes nos están viendo también que esta entrevista también sirve como una introducción para el debate que vamos a dar ahora con Karina y con Javier, respecto también a lo mismo, a todo este tema constitucional. Y no sé si nos quieres dejar algunas palabras de cierre, algún mensaje que creas importante levantar. Y yo creo que hay un mensaje importante que me gustaría dar y tiene que ver con que en estos tiempos hemos visto también muchas declaraciones respecto de lo que es o no es la lista del pueblo. En esos términos quisiera señalar que la lista del pueblo es un espacio horizontal, es un espacio diverso, es un espacio que representa también distintas dirigencias desde sus autonomías y también es un espacio en construcción. Así que por lo mismo que si existieron algunas declaraciones sacadas de contexto, decir que lo que ocurre hoy en día es que hay realmente un miedo por parte de los poderes fácticos, hay un miedo incluso por parte del poder económico, el poder político y sobre todo el poder comunicacional, porque si hay algo que hizo la lista del pueblo justamente fue poder bajar ese cerco comunicacional que estuvo muy alto durante todo este proceso y que por supuesto invisibilizó a los independientes, a las y los independientes. Karina y Javier lo saben muy bien, quienes vienen ahora, porque también fueron víctimas de esa invisibilización total. Y por lo mismo que es el momento para los medios de poder tensionarnos y de poder decir lo que somos o no somos. Pero por supuesto que la lista del pueblo se debe al pueblo, se debe a los territorios y esa va a ser nuestra principal misión. Otra cosa que también hemos visto como fenómeno es ciertas personalidades de partidos, de ciertos órganos locales que se tratan de alguna manera de colgar y de subir al carro de la victoria y también hay que decir que con respecto a ellos que no tenemos nada que ver con esos sujetos, sino que esto ha sido un triunfo derechamente de los pueblos, de los territorios y de las personas que patrocinaron, que apoyaron, que hicieron boca a boca, que aceptaron esta propuesta y que realmente quieren cambios y a las cuales les debemos, por supuesto, la posibilidad histórica de generar una constitución que desde esta candidatura apostamos que sea una constitución ecológica, feminista, plurinacional, animalista, de derechos sociales y participativa. Perfecto. Muchas gracias, Camila. Que estés muy bien y genial que te hayas podido dar el tiempo de estar aquí esta noche, pues. Y mucho éxito en lo que se viene. Ojalá que podamos escribir una nueva constitución para todas y todos. Así que eso, pues, un abrazo y muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes y arriba las que luchan. Arriba la que luchan. Bueno, ahora vamos a dar paso al debate. Contamos con dos panelistas el día de hoy, con Javier Pineda y Karina Noales, que se van a ir conectando de a poquito. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, Hola. bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bien. ¿Cómo está el frío? Bien, no Yo se estoy siente tanto. calentita, aquí. Ah, qué bueno, con tu perrito, ¿no? Con la gata. Con la gata, qué buena. Chiquillos, pues igual fue un fin de semana bien complejo el que pasó. Hartas cosas ocurrieron. Logramos desde la coordinadora también tener una constituyente dentro. Pasaron hartas cosas y bueno, queríamos debatir el día de hoy en ese mismo horizonte de la libertad de las y los presos políticos de la revuelta, los desafíos que se vienen para adelante respecto también al reglamento y todos estos torniquetes que tenemos que ir pasando. Lo primero que queríamos discutir era el tema de lo factible también de la libertad de los presos de la revuelta. ¿Cómo se podría configurar una presión por parte de la convención? Y también que esto vaya acompañado de un plan de lucha también, porque es algo que tenemos que defender en las calles. ¿Cuáles son sus apreciaciones también respecto a esto? No sé quién quiere partir. Voy yo. Oye,
Bueno, la Cami ha adelantado algunos elementos importantes. Creemos que nosotros también lo manifestamos en su momento, que no se puede escribir una constitución con presas y presos políticos. El punto, como lo preguntaba, es cómo se operacionaliza aquello y en qué momento. O sea, hay que pensar que en 2 semanas más se instala la Convención Constitucional. Por tanto, hay un debate que se está dando a nivel del Congreso, que yo diría que es el que tiene mayores posibilidades de lograr la liberación de las presas y presos políticos, que es a través del proyecto de indulto general, que quizás deja a un par de personas fuera, pero en términos generales comprende a la mayoría de las personas que hoy en día están privadas de libertad, ya sea por condenas o por prisión preventiva, y que tienen juicios en curso durante todavía no, en los cuales no se decreta su culpabilidad. Yo creo que ahí, en términos prácticos, es el Congreso el que tiene que aprobar el indulto general, pero sin lugar a dudas la fuerza que se pueda desplegar desde las voces constituyentes, acompañadas de una movilización popular y social, puede generar un desequilibrio que permita que esa aprobación sea mucho más expedita. Creo que la condicionalidad del debate es un fenómeno bastante útil en términos de esa presión. Este es un proyecto de ley que no tiene urgencia, no tiene ninguna urgencia legislativa, que solo la puede establecer el presidente de la República. Se encuentra actualmente el primer trámite legislativo, es decir, recién lo están discutiendo las comisiones del Senado. Por tanto, falta un largo camino legislativo. O sea, primero tiene que sacarlo el Senado, luego de eso pasa a la Cámara de Diputados, luego de eso puede venir un tercer trámite, si es que la Cámara de Diputados realiza observaciones respecto a la aprobación en el Senado, y luego lo más importante es que el presidente tiene derecho a veto. Y eso es bastante problemático, porque a lo menos los anuncios que han realizado es que van a ejercer ese derecho. Por tanto, eso en términos prácticos nos genera de que hay un camino legal en torno a cómo podría materializarse la liberación de todas las presas y presos políticos, que a través de este proyecto de indulto general, que incluso se pueden realizar modificaciones durante la tramitación legislativa para asegurarse de que incluya a todas las personas hoy en día privadas de libertad, ya sea por prisión preventiva o por condena. Pero lo más importante es cómo se ejerce esa presión en términos prácticos. Creo que ahí las voces constituyentes van a tener que establecer cómo hacen la condicionalidad al interior de la Convención Constitucional. Por ejemplo, una línea de tiempo podría ser que se puede comenzar a discutir el reglamento, pero no van a aprobar reglamento mientras no se materialice esa liberación. Pareciera ser un plazo más o menos adecuado, porque otro es no iniciar el debate sobre nada más allá del juramento o de la promesa en el cargo, y desde ahí esperar a que se materialice en el Congreso la aprobación de la liberación. Entonces creo que, sobre todo para evitar el veto, que ya lo hemos visto en los retiros de la AFP, donde el presidente obstinado ocupa los derechos de esta Constitución hasta el último, va a ser importante que no solamente existan esas voces de convencionales constituyentes, sino que también vaya acompañado de una movilización popular, y creo que ahí estamos al debe. Creo que eso va a requerir sociabilización y movilización, reactivación de asambleas y cabildos, de organizaciones sectoriales, para que eso se pueda materializar y no sea simplemente un saludo a la bandera. Pero al menos acá estamos con la expectativa de que es una cuestión que sí se puede materializar, y respecto a lo cual vamos a tener que trabajar para que sea posible. Perfecto. Y Karina, qué nos puedes contar tú? Sí, bueno, para no redundar en los elementos que ha aportado Javier, yo creo que siempre hay tareas que se despliegan en distintos niveles, ¿no? A mí me parece muy importante cómo se ha usado para la lucha por el aborto legal, libre, seguro y gratuito este concepto de despenalización social, ¿no? No me termina de quedar completamente claro si en Chile hemos podido desplegar a nivel de masa, y no solo a nivel de sectores organizados, la despenalización social de quienes están presos y presas por luchar, ¿no? En lo que refiere a Santiago, al menos mi sentimiento es que la lucha por la libertad de los y las presas ha quedado súper encapsulada, ¿no? En sectores específicos que han desplegado el activismo permanente. Yo creo que es importante ampliarla, ¿no? El otro día, hace muy poquitos días, cuando llovió, estuve en un meeting por la libertad de los y las presas. En realidad, como identitariamente, era una cuestión que yo diría no convoca masa, ¿no? Fui con una compañera que iba con una cosa fucsia, era como, soy la única persona aquí que tiene algo de color, y yo creo que, yo me imaginaba en ese momento, ¿no?
hacemos una actividad como familiar, ¿no? Como niñes por la libertad de los y las presas políticas, como mostrar que al final los y las presas políticas son cabros, son cabras, como nosotros, como cualquier cabro o cabra de un barrio en el que vivimos, y no son, qué sé yo, como un black bloc, ¿no? Yo creo que eso es como, primero, una noción importante, y en segundo lugar, lo que como creo que ahí desde la convención los y las constituyentes pueden amplificar la centralidad de esto en sectores muchísimo más amplios, aportar a esta despenalización social que es tan importante para generar movilizaciones amplias, pero tampoco va a estar desligado de lo que pase, pienso yo, con las elecciones presidenciales y parlamentarias, ¿no? Está por verse si este poder constituyente va a convivir como un doble poder con lo que emerja de la otra institucionalidad, o si de alguna manera van a encontrar algún nivel de conexión, es decir, van a resultar electos y electas en el Parlamento y en la presidencial, también sectores que puedan colaborar rápidamente para que una amnistía general sin condiciones pueda prosperar. Creo que están todos esos niveles en juego. Sí, y en ese mismo sentido me vuelvo un poco a lo que mencionaste tú hace un rato respecto a Javier, respecto a los plazos. Entiendo que la convención tiene sus propios plazos. Son estimativamente 9 meses que pueden ser alargados a 12 en total. Y todo este plazo para escribir esta nueva constitución involucra también un plazo para el reglamento. Entonces, con cada cosa que nos vamos demorando, se atrasa un poco todo esto para discutir el grueso de la Constitución. Entonces, mi preocupación también va en ese sentido, cómo también nosotros actuamos con rapidez respecto a la liberación de los presos, cómo nos podemos articular para dar esta pelea en la calle, también presionar, porque los plazos son acotados y es importante que también destinemos ese tiempo a la Constitución sin dejar de lado esto otro. Entonces, comparto un poco la preocupación que tiene Karina respecto a esta como incapacidad que tenemos de articular en términos de masa para que se despenalice esto a nivel social respecto a la criminalización de la protesta y que eventualmente nos va a ayudar también a plantear otros problemas, como la liberación de los presos políticos mapuche o la encarcelación sistemática que ha habido a ciertas dirigencias. Y en ese sentido, podríamos pasar a conversar sobre el tema de los 2/3, que es como uno de los primeros torniquetes que tenemos ahora ya. Se plantea un problema en este sentido porque como no tenemos nada con qué vamos a escribir esta constitución desde cero, los 2/3 implica que si no hay una mayoría respecto a algún tema social importante que nosotros queramos plantear, derecho a educación gratuita, etcétera, si no se logra esos 2/3, es un tema que va a quedar fuera de la constitución y que va a ser directamente materia de ley. Entonces, esa es la primera batalla que tenemos que dar. ¿Y cómo creen ustedes que podemos caminar hacia allá? Se habla también un poco de la bancada de los pueblos. Entonces, ¿cuál es su apreciación respecto a esto también? No sé si ahora partimos al revés. Karina. Bueno, sí. Bueno, mucho se ha dicho sobre los 2/3 y sobre como la vigencia que esto tiene, o seguir debatiéndolo en un contexto en que la derecha no logra 1/3, ¿no? Yo comparto la posición que planteó Camila Zárate hace un ratito aquí mismo, de que existen las condiciones, evidentemente, ¿no? La revuelta entró a la convención, entró en masa y entró con la legitimidad, incluso institucional, de las urnas, ¿no? Entonces, tiene la legitimidad suficiente para convertirse en un órgano constituyente propiamente tal, ¿no? Esto es dotarse de sus propias reglas. Entonces yo creo que si se va a discutir o no lo de los 2/3, tiene que ser una discusión dentro de la convención y se puede acordar ese tipo de quórum como se puede acordar otro, ¿no? Para aprobar el reglamento y sus normas. También ahí hay una interpretación que está en debate. No sé qué más decir. Eso pienso como el debate de los 2/3. A mí no me parece que sea un debate caduco por el hecho de que la derecha no tenga el tercio.
pero sí creo que tiene que ser un debate para un órgano que es constituyente, y que eso es lo que ha manifestado la voluntad popular, soberana, de manera bastante aplastante en las urnas. Javier, Sí. Yo igual reafirmo esa idea de declarar la soberanía del órgano constitucional. Creo que parte de los resultados de las elecciones da cuenta de aquello, de la necesidad de que efectivamente este proceso constitucional derive en uno constituyente, y creo que la reafirmación por parte del propio órgano es importante en aquello. Eso va a generar conflicto, así que ahí se viene una primera confrontación porque la derecha tiene el 25% que le va a permitir recurrir a la Corte Suprema a solicitar la nulidad de este reglamento, aun cuando se apruebe por los 2/3. Entonces ese es un tema que hay que considerar. En términos tácticos, más allá de esa declaración constituyente que creo que es importante, veo con mejores ojos la salida del plebiscito intermedio. Creo que los resultados de la votación van a permitir avanzar hacia un consenso en torno a un Estado social de derechos con determinada institucionalidad democrática, lo cual es un primer paso. O sea, antes de las elecciones lo que planteábamos era que lo más probable era un estancamiento que pusiera en riesgo incluso la elaboración de la Constitución. Creo que con las elecciones avanza, hay una mayoría de 2/3 incluso para establecer ese Estado social garante de derechos, y la discusión va a ser hacia nosotros, y ese nosotros, nosotras incluye movimientos sociales, lista del pueblo, incluso aquellos sectores, fuerzas políticas que quieran realizar transformaciones. La pregunta es, ¿cuán lejos queremos llegar con la Constitución? Y ese es un debate pendiente. Nosotros tenemos claro la necesidad, por ejemplo, de recuperar la soberanía popular sobre los bienes comunes. No sé si todas las fuerzas políticas van a estar de acuerdo para eso. Otro tema importante va a ser también en relación a cuál va a ser el rol del Estado dentro de actividades estratégicas en materia de abastecimiento de luz, de empresas sanitarias, de empresas mineras, que también va a meritar un debate que quizá algunos sectores, aún diciendo que están de acuerdo, van a decir que no es propio del debate constitucional. Y ahí creo que la última palabra, entendiendo de que no van a haber quórum de 2/3 para ese tipo de decisiones que nos permitan avanzar en los términos que queremos avanzar, es que el plebiscito intermedio podría ser positivo en la medida que entrega la última palabra a los pueblos en Chile, a la ciudadanía, y no a los constituyentes, porque parte de la apuesta de tener voces al interior de la Convención Constitucional era desbordar el proceso, pero eso desborde no se da con la habilidad de los buenos constituyentes que hay, principalmente de buenas constituyentes que hay, sino que se va a dar con la movilización que pueda generarse para acompañar esas buenas voces al interior. Y ahí creo que la aritmética no va a ser suficiente. No, no hay que pensar en la lógica de cómo pirquineamos hasta llegar a los 104 constituyentes que se requieren para los 2/3, sino que la discusión va a ser, bueno, cómo logramos presionar para que efectivamente estas cuestiones salgan adelante. Y ahí el plebiscito intermedio creo que puede ser una buena salida, respecto a la cual va a ser difícil que fuerzas que se declaran democráticas y pro participación popular le nieguen la última voluntad al pueblo. Entonces, términos bien prácticos. Por supuesto que creo que es probable que independientes no neutrales, la bancada del Partido Socialista, incluso algunos del Frente Amplio, no quieran, por ejemplo, nacionalizar el cobre. O no quieran ponerle fin a las concesiones mineras porque digan que eso es muy radical y tiene que quedar con materia de ley. Pero veo difícil que ellos se nieguen a plebiscitar y que la ciudadanía sea la que decide sobre cualquier tema. Entonces creo que es mucho más factible eso, y realizar luego un ejercicio político con el pueblo para convencerlo de las decisiones que nosotros consideremos oportunas, a tratar de convencer a las personas electas al interior de la Convención Constitucional. Eso es lo que podría mencionar respecto al pueblo. Karina, ¿querías decir algo? No, sí, que estaba pensando que la posibilidad de habilitar plebiscitos intermedios, que por supuesto una posición que compartimos, va a tener que ser aprobada por 2/3, o sea, como en el momento actual, ¿no? Entonces, como pienso que como los 2/3 siguen siendo un tema, incluso para pensar en habilitar ese tipo de plebiscito, pero eso. Sí,
recordar un poco a quienes nos están viendo. Ahora estamos en el programa Aquí se lucha, estamos haciendo un debate aquí con los panelistas, con Karina, con Javier, que también fueron candidatos constituyentes por el Distrito 10. Y estamos hablando un poco sobre las trabas de la Convención Constitucional, el reglamento y las cosas que se nos vienen para adelante. En ese sentido, se habla como también de una necesidad de una democracia directa. ¿Cuáles han sido sus apreciaciones respecto a cómo a construir este imaginario? Porque no hemos tenido este proceso antes. Somos todos nuevos en esto, muchos de nosotros primera vez que votamos incluso. Entonces se nos abre un escenario donde confluyen muchas fuerzas, politizadas, no politizadas, movimientos sociales, incluso una porción de la población que despertó para la revuelta y que también instaló a sus constituyentes en este nuevo proceso. Entonces, ¿cómo ven ustedes como la posibilidad de abrir esto a una democracia más directa, participativa, entendiendo también que todo este entramado electoral nos conduce necesariamente a un despliegue territorial? O sea, hablamos de organizaciones por distrito también. Entonces, ¿cuál es su percepción respecto a la factibilidad de una democracia más directa? No sé quién quiere partir ahora, partimos al revés, con Javier primero. Por, por la dinámica. Oye, yo creo que es fundamental avanzar hacia una democracia directa, pero también deliberativa, porque una cuestión es garantizar los mecanismos institucionales donde exista la posibilidad de decidir y que hay mecanismos, por ejemplo, como los plebiscitos, referéndum revocatorio, pero también es necesario consagrar espacios de amplia participación popular y de deliberación, donde las propuestas puedan surgir desde las organizaciones sociales, desde la ciudadanía organizada, y que eso es un desafío mucho más complejo porque significa la constitución de tejido popular, tejido social, que tenga la capacidad de reflexionar sobre distintos temas y luego plantearlos como una forma que puede tener una canalización institucional. Creo que ejemplos hay. El movimiento feminista ha trabajado distintas propuestas, no solamente en materia de aborto libre, seguro y gratuito, sino que una perspectiva respecto al mundo del trabajo. También está la experiencia de la coordinadora Noma AFP respecto a la construcción de una propuesta propia en materia de pensiones, y creo que cuestiones como esa habría que extenderla a distintos ámbitos de la vida. Creo que un desafío en este proceso constituyente y en concreto en la redacción de la Constitución que debiésemos aprobar es que consagre estos mecanismos como plebiscito, iniciativas populares de ley, referéndum revocatorio, presupuestos participativos que entreguen la posibilidad de que el debate se dé desde las organizaciones locales, sectoriales, y que desde ahí devenga la nueva institucionalidad, incluso en términos legislativos. Porque uno lo que escucha casi siempre y donde se centra el debate es en términos de la distribución de poder bajo la lógica republicana clásica, donde se privilegia la democracia representativa en términos de Congreso, y ahí se habla de Congreso unicameral, bicameral, o de régimen de gobierno, o tipo de gobierno, donde se habla de régimen presidencial, semipresidencial, parlamentario, pero pocas veces se le pone atención a estas instituciones de democracia deliberativa y participativa que creemos que podrían ser un puntal de lanza, o la punta de la lanza para iniciar un proceso de politización de la sociedad y que cada vez se apropie más de los debates. Creo que el proceso constituyente ha permitido un poco de eso en términos de activar asambleas territoriales, cabildos, y a propósito del proceso constituyente en curso debiésemos ser capaces de profundizar esos niveles de articulación que ya existen y también de profundizar la discusión programática que va a ser vital para este primer paso en términos de la redacción de la nueva constitución, pero que también van a ser el germen de las instituciones de poder local que nos van a permitir luego seguir la profundización programática, porque una cuestión es redactar la nueva constitución, pero otro desafío mucho más potente es materializar el proceso constituyente, que implica cambiar las bases del sistema económico, social, político e incluso también cultural. Y eso es un desafío de largo aliento que no se va a agotar con el nuevo texto constitucional. Karina, y complementando un poco esta idea como de los mecanismos que ya existen como dentro de nuestra normativa, antes de la revuelta estuvo, o bueno,
con la revuelta estuvo todo este tema de la Asamblea Popular Constituyente, porque también tenemos que tomar en consideración que hay una desconfianza de la población a estos organismos como institucionales que ya existen, a estos representantes que ya conocemos y a los partidos del orden que llevan 30 años en el poder y que no han cambiado nada. Entonces, en ese sentido, también, ¿cómo ves tú la posibilidad de una Asamblea Popular Constituyente? Si también le quieres responder un poco a Javier, si quieres complementar su respuesta. Sí, bueno, hay tres niveles que son importantes para pensar la participación popular en este proceso, ¿no? Lo primero que dijimos siempre fue la autorrepresentación directa de sectores sociales organizados dentro de la convención. A mí me parece que eso se logró magníficamente, ¿no? En segundo lugar, estos sectores portan ya deliberaciones colectivas previas, quiero decir, lo hemos dicho muchas veces, para los pueblos no hay hoja en blanco, ¿no? Hay ejercicios deliberativos ampliamente sostenidos durante todos estos años que hoy día afortunadamente son portados por muchos y muchas constituyentes. Ahora es necesario establecer mecanismos, como los que mencionaba Javier, incluyendo también la rendición de cuentas periódicas en los distritos por parte de los y las convencionales, y también hay un amplio campo de ejercicios autoconvocados, ¿no?, que pueden tener lugar para proseguir este necesario curso de politización. En la Coordinadora Feminista 8 de marzo al menos, nosotras debatimos la iniciativa de Asamblea Popular Constituyente que se planteó en un momento desde Unidad Social y no definimos finalmente cómo impulsar ese proceso, ¿no? También porque teníamos una lectura, una apuesta, ¿no?, que era desbordar la convención. Había una suerte de confianza bastante irreductible en la capacidad popular para desbordar ese proceso. Sabemos que el resultado nos sorprende a todos y a todas para bien, pero es un resultado que yo pienso que es muy importante decir, nos sorprende, pero no pasó a pesar de las organizaciones como la Coordinadora y tantas otras. Pasó también por las decisiones como la que tomó la Coordinadora y tantas otras, de disputarlo abiertamente, ¿no? Entonces, nunca vimos una dualidad de momentos entre constituir esta convención de la institucionalidad y otra paralela por fuera, sino que en realidad entendíamos que el curso de la politización y de la deliberación colectiva por afuera iba a estar muy conectada con lo que fuera a pasar por adentro. Entonces yo no denominaría como lo que nos queda por organizar desde fuera de la convención un espacio paralelo de asamblea, ¿no?, sino que hay que atender a bastantes tareas políticas. Por ejemplo, yo dentro de la Coordinadora 8M soy parte del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas. Nosotras hicimos un balance de lo que fue el resultado electoral del mundo sindical en esta convención y la tarea política que eso nos pone por delante, ¿no? Fue un resultado, podríamos decir, como desastroso. Hoy día el debate sobre el trabajo dentro de la convención no va a ser portado de manera directa en voz de quienes son como actores o actrices de ese mundo, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Poder generar realmente, no soltar desde el feminismo la titularidad de estos debates, bien señalaba Javier, ¿no?, que las reflexiones han sido largas, y poder dotar de un cuerpo organizado que represente todos los trabajos que existen, para dotar a nuestras constituyentes de la titularidad y de la legitimidad de esa titularidad del debate dentro de la convención, ¿no? Entonces creo que va a tomar muchos caminos diferentes el debate por fuera, y no solo la forma de, como ponerle nombre a la fórmula, ¿no?, sino que es muy diversa y heterogénea la actividad popular que se está llevando a cabo. Javier, ¿cómo ves tú que se vendrán las negociaciones respecto a las bancadas? ¿Qué posibilidades existen? ¿Quiénes se podrían reunir también? Se ha hablado de esta bancada del pueblo y la bancada de los pueblos. ¿Y qué posibilidades ves tú? Yo creo que ese es un tema que van a tener que decidir los constituyentes y sus organizaciones, un debate. Me imagino que van a establecer un contacto natural a aquellas candidaturas provenientes de los movimientos sociales y que se han encontrado desde hace años en distintas luchas por la protección de los territorios, las luchas desde el feminismo, las luchas desde organizaciones territoriales. Entonces creo que ahí hay varios puentes de contacto, y Karina puede contar mucho más la experiencia de las candidaturas de la Plataforma Plurinacional Feminista,
las candidaturas socioambientales, que están las del MAT, pero también hay otras ecologistas. Creo que cuando uno analiza en términos generales para saber cómo quién es quién, trata siempre de categorizar a las mismas candidaturas, o está en un otro lado o está en este otro. Entonces creo que ahí hay un análisis que uno podría decir, mira, creo que es natural que las candidaturas de la lista del pueblo, de los movimientos sociales constituyentes y aquellas que pertenecen a organizaciones sociales tengan un diálogo mucho más fructífero y puedan actuar de una manera mucho más conjunta respecto a aquellas que son de partidos políticos y aquellas que están asociadas a independientes no neutrales, que aún siendo independientes, en términos de no militar en ningún partido político legal, tienen una posición, yo diría, más cercana ideológicamente a Prodignidad o a la lista de la prueba. Pero creo que las articulaciones van a ser puntuales en algunos elementos y creo que habría que ver cómo se dan para el reglamento. Al menos veo que en la lista del pueblo, que en los movimientos sociales constituyentes y en sectores de apruebo dignidad, principalmente el PC, hay una voluntad respecto a reafirmar la soberanía del órgano constituyente. Creo que eso también podría darse en candidatura de los pueblos indígenas, principalmente del pueblo mapuche, donde también hay candidaturas muy cercanas a la lucha, bueno, por el pueblo mapuche, por los presos políticos mapuches, pero también por la defensa de los territorios, o incluso más allá por la recuperación de los territorios. Creo que esos son los puntos de encuentro natural y que a partir de las confianzas que se vayan generando, sobre todo en la discusión del reglamento, puede determinar un poco las discusiones venideras, pero si uno ve la forma de construcción de la lista del pueblo, como relataba Camila en la entrevista, de que van a constituir su propia asamblea, o la experiencia de los movimientos sociales constituyentes, si eso funciona así, va a significar un proceso mucho más complejo, pero en buenos términos, porque van a haber muchas más organizaciones y personas involucradas en torno a la configuración de esas alianzas, al menos desde el sector que nosotros estamos un poco más relacionados. Así que eso se va a ir midiendo en el avance del tiempo. Creo que ahí el primer elemento a analizar va a ser la posición de las distintas fuerzas sociales y políticas respecto al reglamento, la declaración de soberanía y el quórum de 2/3. Creo que eso va a ser lo fundamental para comenzar a ver qué tanto compromiso hay con que el proceso sea constituyente, o bien cuánto compromiso hay que se mantenga dentro del molde institucional de ese ilegítimo acuerdo por la paz y la nueva constitución. Sí, hay una experiencia también aquí dentro de la coordinadora respecto a las feministas constituyentes, que tienen como una línea similar y una línea programática que comulga un poco con el programa contra la precarización de la vida. Y quería también que complementariamente nos pudieras contar un poco de eso, Karin. Sí, pues para el feminismo siempre va a haber como otros niveles de alianza en juego, ¿no? Porque que algo sea popular no es sinónimo de que ponga por delante la vida de las mujeres. Han sido incontables los proyectos populares en que siempre quedamos en la segunda fila, ¿no? Entonces, está en juego, yo creo, un momento político que tiene que ver con la irrupción de fuerzas populares, efectivamente, en el espacio de la convención, pero que está relacionada también con un momento de irrupción de un feminismo de masa, ¿no? Del que hemos sido parte. Entonces, hay una identidad feminista, ¿cierto? Desde la que se sitúan muchísimas mujeres hoy día, y eso es fantástico, pero no necesariamente eso es sinónimo de ser parte del movimiento organizado que ha decidido hablar de todo y impugnar en general la precarización de la vida. Nosotras desde la Plataforma Feminista Constituyente Plurinacional nos hemos coordinado para este despliegue con organizaciones que tenemos ciertas cuestiones en común, ¿no? Primero que somos movimientos, no es identidad, como no es un feminismo que se define desde la autoidentificación, ¿no? Lo segundo, que hemos desplegado nuestro trabajo en autonomía, en independencia y restricta de todos los partidos que han administrado los 30 años, y en general de todos los partidos, ¿no? Y que hemos hecho ejercicios programáticos para levantar la huelga general feminista, que hoy día están recogidos en este programa feminista contra la precarización de la vida. Entonces yo podría decir que hay una especie de dos pies completamente puestos en los intereses del mundo popular, pero si pensamos, por ejemplo, en la lista del pueblo y en su composición, son muy pocas las compañeras que resultan electas ahí que se definen desde el feminismo, ¿no?
muy poquitas, y están varias de ellas en la plataforma feminista constituyente plurinacional. Y por otro lado, si el deslinde de esta idea de bancada de los pueblos va a ser también ser independiente, entre otras cuestiones, también vamos a encontrar en sectores partidarios militantes que están que tienen largas trayectorias y están muy comprometidas con las demandas históricas del feminismo, ¿no? Entonces ahí hay una complejidad de poder articular muchos momentos diferentes, ¿no? Y también de empujar a lo que emerge como esta protoidea de la bancada de los pueblos, posiciones feministas de manera mucho más transversales, para no quedar en la segunda fila, nunca más, como hemos dicho. Y la tarea también de saber dilucidar las instrumentalizaciones también que hay de las luchas. Eso también es muy importante porque se ha definido también la independencia de los partidos del orden que han mantenido esta lógica de precarización y es importante también hacerse esa pregunta porque hay partidos que comulgan o se dicen feministas, antineoliberales, ahora salió ahora último, el PS, por ejemplo. Y nada, pues chiquillos, como para ir cerrando, si nos quisieran dejar algún mensaje como de un minuto de cómo creen ustedes o la línea que tiene que seguir la izquierda en este momento, qué es lo que se debe hacer, hacia dónde tenemos que ir. Karina primero. Sí. Yo creo que, bueno, pensando como en una izquierda anticapitalista, creo que es necesario un balance muy profundo de lo que ha pasado. Creo que en este periodo, ¿no? Y cómo se están expresando las fuerzas, lo que esto significa, lo que anuncia, las tareas políticas que están relacionadas a todo esto, se desprenden desde ahí. Yo creo que, pienso, de verdad, que muchos movimientos y organizaciones sociales han tenido una capacidad mucho más lúcida para leer el momento y adoptar posiciones que sectores de la izquierda anticapitalista. Entonces yo creo que tiene que ser muy importante el balance que se haga si es que se quiere como incidir en lo que viene por delante, ¿no? Por otro lado, creo que estamos ante la eminente ruina total o desplazamiento de lo que conocimos como un centro político, ¿no? Hoy día se mantiene la derecha, la concertación está en una crisis realmente inédita desde la transición, desde que empezó la transición. Aparece como un centro, no sé si cómo afirmarlo así, pero el eje que ha conformado el Partido Comunista con el Frente Amplio, porque ha emergido otra cosa que es numerosa y que es ineludible, que está por izquierda de eso. Entonces yo creo que también es importante para la izquierda anticapitalista no caer en la tentación como, que yo pienso que es un poco snob al final del día, ¿no? En desconfiar profundamente de quienes entran de manera suelta a la convención. No digo porque tenga que ser una confianza resuelta, ¿no? Sino porque, no sé, voy a decir algo, no sé cómo decir. La revuelta es algo diverso y profundamente heterogéneo que ha hecho incorporarse a la vida política a sectores que no lo estaban, ¿no? Y finalmente estamos llamadas no solo a confiar en eso, sino a confiar en lo que podamos hacer con eso, los sectores organizados, ¿no? Y no exteriorizar eso de algo que en el fondo deseábamos, ¿no? Que era que el pueblo despertara o qué sé yo. Puede ser que en muchos momentos esto se nos presente como un zoológico, pero es nuestro zoológico. Creo que eso es bueno y que no podemos ser tan de cartón, porque al menos yo he dicho muchas veces que prefiero el caos a esta realidad tan charcha, y lo que se nos presenta como caos a veces también es ir rompiendo esa realidad tan chacha, y a mí, no sé, tal vez soy muy punk, pero me encanta y lo milito hasta el final. Javier, ¿algo que decir también? Yo diría que el proceso constituyente sigue abierto. A pesar de los derrotistas de siempre, el pueblo demostró sabiduría dentro de la votación y permitió darle a lo menos un golpe certero a la élite política y económica y permitir que muchas candidaturas populares, sociales, a través de la lista del pueblo, de los movimientos sociales constituyentes, incluso sin articulación y referenciación nacional, o algunas de ellas hasta en partidos políticos de apruebo dignidad, pudieran tener una representación y una voz propia dentro del proceso,
lo cual permite la posibilidad de que las cosas cambien, no significa que las cosas hayan cambiado. Creo que esa apertura a lo menos nos va a permitir tener un tercio de bloqueo en términos de no permitir una constitución neoliberal, y creo que el desafío sigue siendo el mismo propuesto desde un principio, desbordar los límites del proceso institucional. Ahora vamos a tener, yo diría, tres dimensiones importantes respecto a las cuales a nivel constitucional vamos a estarnos jugando ese desborde del proceso. El primero, lograr la liberación de las presas y presos políticos, que ya lo conversamos en el programa. La segunda de ellas va a decir relación con la capacidad de que este órgano se reivindique como constituyente, y eso implica desconocer los límites por el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, y por sobre todo entregar un mecanismo de decisión y que la última palabra la tenga los pueblos en Chile, la ciudadanía, y no los constituyentes, y eso en términos prácticos podría canalizarse a través de un plebiscito intermedio para dirimir aquellos temas y no queden excluidos de la redacción de la nueva Constitución. Y finalmente también va a ser necesario acompañar la profundización del debate programático que las listas populares, sociales ya plantearon en un primer momento, pero que es necesario seguir desarrollando desde las organizaciones sociales, desde las asambleas territoriales y organizaciones sectoriales, pero también va a ser importante acompañar este proceso a través de un asedio popular, con organización y movilización, y creo que ahí todavía estamos al debe. La gran excusa ha sido la pandemia, pero creo que en los próximos meses vamos a tener que recuperar ese músculo social que efectivamente nos permita ir presionando a la convención para que los cambios se produzcan y que esta nueva constitución permita seguir corriendo el cerco, porque también sabemos que una constitución no va a resolver los problemas, pero a lo menos nos va a permitir seguir construyendo el nuevo Chile que hemos planteado a partir de la rebelión popular, pero que también sistematiza o sintetiza las luchas de los últimos años. Súper, Javier, muchas gracias por tus palabras. Gracias también, Karina. Creo que tenemos un acuerdo aquí respecto a nuestra urgencia y nuestra necesidad de la liberación de las y los presos políticos de la revuelta. Creo que esa es nuestra primera tarea ahora. Y nada, pues se nos vienen hartas cosas más. Ahora viene lo bueno, pienso yo, porque era importante anotar ahí algunos constituyentes y ahora tenemos que seguir organizándonos porque se nos vienen hartos desafíos a nivel programático y también con nuestras bases, también como a nivel de organización. Y agradecerle el espacio, que estén aquí, recordarles a quienes nos están mirando que todos los domingos a esta hora, a las 21:30, vamos a estar con el programa Aquí se lucha. Vamos a tener distintos panelistas, invitados, a hacer un poquito de debate respecto a la situación política actual y cómo se va desarrollando también eh, todo este tema constituyente, las próximas elecciones que se vienen y el clima en general. Así que muchas gracias, chiquillos. Nos estamos viendo quizás de nuevo por ahí. Y un abrazo a los dos, pues, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Dani. Un abrazo a ambas. Chao.